El estudio José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Susana. Gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos, en los últimos 8 o 10 años, ¿cuáles han sido las mejores inversiones de corto y largo plazo? Pues esto tiene mucha importancia con lo que acabas de señalar del tipo de cambio. Hay muchos clientes, muchos inversionistas que consideran, por ejemplo, que el estar en dólares, el comprar casas, habitación, bienes inmuebles ha sido una buena inversión y probablemente en el corto plazo se puede ver como una buena estrategia, pero en el largo plazo no necesariamente. Y me gustaría por dividir un factor que es importante. Nosotros separamos siempre ahorro de inversión. ¿A qué le llamamos ahorro? Todo instrumento que te genera rendimientos por debajo de inflación. ¿A qué le llamamos inversión? A todo instrumento que te genera rendimientos por arriba de inflación. Entonces, con esa separación me gustaría darte un ejemplo de 8 alternativas o inversiones comunes que tienen los inversionistas en general y compararlas principalmente en el corto y en el mediano plazo contra inflación. Si quieres, vamos a empezar por una no tan común, aunque suena mucho en los noticieros, que es petróleo. Esta, si bien este año cuando lo anualizamos ha pagado un menos 24% ya anualizado, en los últimos 8 años ha tenido un menos 5%. Consideremos que la inflación ha sido el 3.9%. Entonces, haber estado invertido en algo que tenga que ver con petróleo ha sido sin duda una terrible inversión. Si consideramos otra alternativa que es oro, un instrumento que, como tú sabes, se usa mucho como instrumento de refugio. En el último año, 2017, ha sido una excelente inversión con un 17% de rendimiento de forma anualizada, pero si consideramos los últimos 8 años ha dado un rendimiento del 3.6%, es decir, por abajo de inflación. Si la inflación fue del 3.9, se quedó por debajo. Entonces, podríamos decir que es solamente un ahorro y no ha sido una buena inversión. Vamos a ver un pagaré bancario, inversión tradicional, en la que la mayoría de los inversionistas están. Esta probablemente ha sido una de las peores. En este año ha dado un 3%. Si consideramos los últimos 8, ha dado un 2% de rendimiento. Otra vez, muy por debajo de la inflación. Vamos a los CETES a 28 días, que en el último año han pagado el 7%. Si consideramos los últimos 8, han pagado el 4.1% contra una inflación del 3.9%. Es decir, si tú tienes CETES a 28 días, te quedas prácticamente en línea. Estás entre ahorrar e invertir, te quedas tablas. Y es una inversión relativamente común. Nos vamos a unas un poco más sofisticadas, el estar invertido en el Standard & Poor's. Si consideramos la apreciación de nuestra moneda en este año, el rendimiento ya en pesos del Standard & Poor's en 2017 ha sido del 10%. Si consideramos los últimos 8 años, ha sido el 6.6%. Es decir, un poquito menos del doble que la inflación. Aquí ya estamos hablando de inversiones verdaderas, interesantes. Si consideramos otro, el sexto, que es el IPC, la Bolsa Mexicana de Valores, ha dado en este año de forma anualizada un 18% de rendimiento, en los últimos 8 años el 7.9%, es decir, muy por encima de inflación. Obviamente, tanto en este como en Standard & Poor's hay que considerar las volatilidades obvias del instrumento, son instrumentos de largo plazo. Y dejamos 2 hasta el final, que son en los que muchos inversionistas buscan invertir, sobre todo en épocas de movimientos o de altas volatilidades. Uno, sacamos el índice de Sociedad Hipotecaria Federal, que es con el que se mide relativamente bien el crecimiento de un bien inmueble. En el último año ha sido bueno, en el 2017, con el 7% anualizado. En los últimos 8 años ha sido el 4.9%. Es decir, es una buena inversión, no es mejor que estar invertido en bolsas, en hacerte socio de alguna de las empresas. Y por último, dejamos en la que muchos se han ido con el engaño. En 2016 con la finta. En el 2016... el estar invertido en dólares fue una súper inversión, obviamente. En 2017 ha sido una muy mala inversión, ha sido muy volátil, principalmente por los temas de Tratado de Libre Comercio, con el menos 21% anualizado en 2017. Pero lo interesante es que en los últimos 8 años el rendimiento ha sido del 4%. Contra un 3.9% de inflación. Quiere decir que el comprar el billete verde como tal es prácticamente tener lo mismo que inflación, solamente estás cubriendo un evento importante. Es muy diferente tener inversiones en dólares. Entonces, esto es algo que continuamente comentamos con los clientes y que lo mejor, sin duda, es tener una correcta diversificación, no poner todos los huevos en la misma canasta, pero sí salirnos de las inversiones tradicionales como pagarés, como CETES a 28 días, que lo que hemos visto es que al final
no son una inversión, se terminan convirtiendo más bien como en un ahorro. Y esos son los instrumentos más comunes en los que se invierte, CETES y... Los más comunes sin duda son pagarés, CETES, y cuando viene algo, cuando viene Donald Trump, cuando va a venir el Brexit, etcétera, que ya lo platicábamos en otra sesión, todo el mundo quiere comprar dólares. Lo que más buscan es tener dólares en su portafolio para protegerlo. No es una mala opción como una parte del portafolio para protegerlo ante un evento. Ya vimos que te va a dar inflación. Es muy bueno tener inversiones en dólares. Bien, entonces la clave, como dices, es diversificar y también si el dinero está por debajo de la inflación, hay que escoger instrumentos por encima de ella. Yo les digo a los clientes, no se engañen si ustedes abren el estado de cuenta y sus rendimientos están por abajo de inflación, ustedes nada más están ahorrando, no están invirtiendo, hay que buscar alternativas que nos ofrezcan inversiones por arriba de inflación. Bien, pues muchas gracias por este análisis y estos consejos, José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex. Nos vemos pronto.